Buongiorno para lovers, bienvenidos a Nuevas Esta Peli, el canal de los cinéfagos. Hoy traemos vídeo especial. Hoy vamos a hablar de la primera parte. Va a ser este el primer vídeo en el que hablemos de la trilogía del Baztán. Hoy vamos a hablar del Guardián Invisible. El Guardián Invisible es, antes de nada, vamos a quitarnos de encima las dos cosas que digo siempre. Por un lado, ya sabéis cómo suelo hacer este tipo de vídeos, una primera parte a plena de spoilers, sin spoilers, perdón, y una segunda parte con muchos spoilers en la que destripamos un poquito más lo que considero de la película. Ahora sí, la otra cosa importante. En general, la trilogía del Baztán en general y el Guardián Invisible en particular son libros, yo voy a hablar de las películas, en las que vemos a una chica joven que aparece muerta al lado de un río. Tenemos un pequeño pueblo, un poco pintoresco, y una fuerte relación con la magia y las sectas. Es imposible no acordarse de Twin Peaks. Al final, Twin Peaks fue una serie muy influyente, fue una serie muy importante. Ha habido muchas series a lo largo de la historia que han copiado Twin Peaks por su importancia, de alguna manera u otra, y ha habido muchas películas que se han basado de alguna manera u otra en Twin Peaks. Es evidente que esto no es una copia de Twin Peaks, pero es imposible no acordarse de Twin Peaks, sobre todo, como digo, con este Guardián Invisible. Sobre todo con el principio, el hecho de la chica joven, aparece muerta, etcétera, etcétera. Quitado esto, hablado sobre todo de esto, vamos ya así. A ver, es bastante curioso a la hora de hablar del Guardián Invisible porque al final, normalmente en una trilogía tenemos una primera parte que es a modo de introducción, una segunda parte que es donde sucede realmente el conflicto de la trilogía y una última parte que ejerce de conclusión de este conflicto. Ejemplos tenemos muchísimos, podéis pensar todos los que queráis, pero normalmente suelen tener estas estructuras. ¿Qué pasa? Guardián Invisible puede perfectamente, de hecho es hasta interesante, tratarla como película independiente, porque si bien nos marcan ya algunos de los que serán las cosas importantes para la hora de hablar de esta trilogía del Baztán, y si bien lo que pasa en esta película influye bastante, sobre todo en la conclusión, digamos que la segunda y la tercera parte se van tanto de lo que nos propone este Guardián Invisible que podemos perfectamente, como digo, verla a manera individual. ¿De qué habla? ¿Qué nos habla? ¿Qué nos trata este Guardián Invisible? Como digo, chica joven, muy joven, aparece muerta, además de una manera bastante peculiar, completamente desnuda, no ha sido agredida sexualmente, pero sí que ha sido depilada, hay pelos de animales además en partes de su cuerpo, su cuerpo, y aparece con una galleta muy típica del País Vasco, muy importante la mitología del País Vasco para esta trilogía del Baztán, encima de sus genitales, ¿no? A partir de aquí llega a este pueblo una miembro del FBI, ex habitante de este pueblo, es decir, una chica maya llega a su pueblo de origen, en el que además le causa mucho trauma. ¿Por qué? Porque ella no salió bien. Su familia es bastante disfuncional, tiene una madre, sobre todo, está peleada con sus hermanas porque consideran que la abandonó el obrador, que era el negocio familiar, para irse a hacer su vida, le fue bien, y tiene además una relación bastante particular con su madre, entre otras cosas porque su madre era una, vamos a decirlo claramente, grandísima hija de la gran puta, ¿vale? Su madre la maltrataba de una manera cruel y brutal, de una manera completamente brutal, y no voy a entrar en más detalles, pero bueno, esto se ve sobre todo en la primera, pero se ve bastante en la segunda también. Su madre la maltrata, la trata de una manera increíblemente... Es que, digo, es
horrible las cosas que le hace su madre y esto le provoca un fuerte trauma. Además ella, que también es un componente importante, está pensando ser madre, ¿vale? Estos son los elementos, como digo, que nos dan, sobre todo la parte familiar, son las bases de esta trilogía del Baztán. ¿Qué tenemos en esta, sin embargo? Esta es bastante interesante porque se trata de un whodunit, ¿vale? Evidentemente aparece un asesinato, por lo que tenemos que descubrir quién es el asesino. Como digo, pueblecito pequeño, pueblecito pintoresco. En este caso no es tanto pintoresco porque la gente sea rara, sino porque es un pueblo pequeño del norte de España, con un componente muy importante de la mitología vasca, el asesino, la prensa le llama el asesino al Basajaun, que es un tipo de, podríamos decir, espíritu de la mitología vasca, que protege el bosque. A lo largo de las 3 películas vemos que hay un fuerte componente mitológico de la mitología vasca. De hecho, cada película se centra en un personaje diferente de la mitología vasca. Eso es un detalle que la hace muy guay. Al final, siempre es positivo. Yo creo que se han hecho muchas películas en torno a figuras o que juegan con figuras mitológicas, asesinatos que envuelven a figuras mitológicas de otros países. Es bastante interesante que por fin veamos algo así en España. Como digo, la película está bastante bien, la película es bastante solvente. No es el mejor whodunit del mundo, pese a que así, entre nosotros, a mí me sorprendió quién era el asesino. Juegan mucho, tanto esta como la segunda, juegan mucho a la carta de estamos jugando mucho a que el asesino es esta persona, para al final sorprenderte y hacerte ver que es otra persona cercana a esa primera. Esto lo hace en la primera y la segunda, pero funciona. A mí sinceramente me sorprendió, no me esperaba que el asesino o la asesina fuera la persona que es, y al final tenemos una película bastante entretenida, una película que, como digo, establece una mitología o se ayuda en la mitología vasca, lo cual lo hace bastante guay. Tenemos un fuerte componente mágico. La tía de Amaya, por ejemplo, hace tarot. La figura del Basajaun, está toda la película envuelta sobre si existe o no existe este Basajaun de verdad, no el asesino, sino el espíritu que protege el bosque. Y además hay un fuerte componente general mitológico, ¿no? Se hablan de ciertos mitos, como por ejemplo lo de las nueces, cosa que luego tendrá bastante más importancia, que las brujas regalaban nueces como forma de maldecir a las personas, y en general todo el componente mágico y el componente mitológico está muy presente. Como decía al principio, es imposible no acordarse, a mí se me hace imposible no acordarse de Twin Peaks, pese a que no tiene absolutamente nada que ver. Se va por otros derroteros y evidentemente Twin Peaks te propone unas cosas que una película no te puede proponer. Al final esta película el componente es importante, el whodunit, y saber quién ha hecho el asesinato. Habéis visto Twin Peaks y sabéis que juega a otras cosas, ¿no? Que si bien la primera temporada sí que va de eso, a partir de entonces deriva y te juega a otras cosas, haciéndolo bastante mejor entre nosotros. Pero bueno, como digo, es una película que está bastante bien, la primera. Se puede ver de manera autónoma, de hecho yo creo que esa está recomendable porque luego baja bastante, se va por otros temas y baja bastante la calidad. Está bien, una película que funciona, una película bastante entretenida. Sí es cierto que hay momentos que se hace un poco aburrido porque, como digo, la secuencia o las partes whodunit van a su rollo y se desvela quién es el asesino. No es toda la trilogía buscando un mismo asesino, pero profundiza mucho en la figura de la madre, en la figura del trauma que tiene Amaya y en la figura de la familia en general. Toda la trilogía del Basajaun, no voy a decir, toda la trilogía del Baztán juega mucho con la familia, ¿no? Con los elementos, los lazos familiares. Esta Amaya que quiere ser madre, que a su vez tiene un problema grave con la suya. Las hermanas que también tienen otros problemas diferentes, pero bueno, siguen teniendo problemas con sus madres. Y en general las
chicas que son asesinadas suelen ser chicas jóvenes con problemas familiares o bien con problemas, con problemas afectivos, podríamos decir. Se da mucha importancia a la figura de la familia y a lo mejor, como la película intenta introducir unos temas, sí que hay momentos que se hace un poco aburrido, redunda mucho en el maltrato que le hacía y en el trauma que tiene y en el maltrato que le ejerce la madre a Maya, pero en general una película que funciona, dura 2 horas y algo, y es una película entretenida y, como digo, una película que sorprende, pese a que tiene todos los tropos típicos de este tipo de cine, ¿no? El momento que la relegan, el momento que se derrumba, etcétera, etcétera, os los podéis imaginar. Realmente no hay mucho más que contar en la parte con spoilers, si ya la habéis visto ya lo sabéis. Como decía, yo me esperaba, a lo mejor, seguramente porque estaba subestimando la película, me esperaba que la asesina o la mala fuera la hermana. Al final es el marido, lo cual está bien. Ya digo, a mí me sorprendió, no me lo esperaba. Me mola mucho, además, el fuerte componente cristiano por el que asesina, ¿no? Al final lo hace porque son chicas pecadoras, pese a que la película y la trilogía en general te está jugando una mitología tan potente, ¿no? La figura de la madre, desde luego, es, aunque se hace muy pesada, es increíble. Al final tiene mucho poder esa figura y es, al final, la auténtica villana, ¿no? Tanto de la película como de la trilogía, ya lo veremos al final. Pero bueno, no quiero hacer spoilers de todas las partes porque, pese a que estoy tentado, porque es probable que habéis visto esta, pero a lo mejor no habéis visto sobre todo la última, que es la peor así entre nosotros. Pero bueno, como digo, en general me ha gustado, está bastante bien, es una película muy entretenida. A lo mejor no es una película, es una película muy de domingo, pese a que el ritmo que tiene a lo mejor no es el idóneo, pero bueno, una película que le podéis dar una oportunidad. Esto ha sido todo, nos vemos en la próxima y ya seguiremos hablando del legado de los huesos.